Muy buenos días. Una vez más estamos aquí en el espacio de la IBC del Corregidor Reflexiones de Vida. Hoy quiero contarles la historia de un hombre de negocios exitoso que era reconocido en su círculo como alguien que haría cualquier cosa por dinero y por poder. Vamos a poner el nombre de este hombre, Samuel. Él vivió durante años una vida de excesos, una vida de adicciones y relaciones superficiales. Acumuló mucha riqueza, pero perdió poco a poco todo sentido de propósito. Aunque externamente parecía que todo iba bien, en su interior, Samuel se sentía cada vez más vacío y atrapado en una vida que ya no podía controlar. Un día, un error grave en sus negocios lo dejó en una situación legal complicada. Perdió la mayor parte de su dinero y su reputación. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, Samuel se sumió en la desesperación y para cubrir sus deudas comenzó a hacer tratos aún más oscuros y peligrosos. Un accidente en uno de esos tratos lo llevó al hospital. Mientras estaba en su habitación se dio cuenta de lo frágil que era su vida y de cuán lejos había llegado. Mientras se recuperaba, recordaba las palabras de su abuela, quien le había enseñado de niño sobre Dios. Sus palabras resonaban en la mente, especialmente la idea de que el pecado lo llevaba a la muerte. Samuel sentía que estaba viviendo una muerte en vida, sin paz, sin amor y sin propósito. Finalmente entendió que la paga de sus decisiones y su estilo de vida pecaminoso era la muerte, no solo física, sino también emocional y espiritual. Y recordó justamente un verso que está en el capítulo 6, que es parte de nuestra lectura de hoy. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Resonaba con fuerza en su mente. Sin embargo, el otro lado de este versículo, en que Dios ofrece vida eterna en Cristo, comenzó también a darle esperanza. Recordaba esto porque la paga del pecado es muerte. Y él decía también en su mente, más la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios. Después de años sin orar, Samuel se levantó una oración sencilla. Dios, si realmente puedes cambiar mi vida, por favor hazlo. Tu dádiva es vida eterna, tu regalo es vida eterna. Samuel comenzó a intentar hacer cambios en su vida por su cuenta. Dejó algunas relaciones tóxicas y trató de mantenerse alejado de las influencias que lo llevaron a su antigua vida, pero aún sentía una enorme atracción hacia sus antiguos hábitos y maneras de pensar. A pesar de sus esfuerzos, descubría que fallaba y volvía a caer. Una noche, en su desesperación, recordó el grito de Pablo en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con lágrimas en los ojos se dio cuenta de que no podía salvarse a sí mismo, entonces comprendió que la única respuesta a su lucha era Jesucristo. Samuel reconoció que necesitaba la ayuda de Dios para vencer sus adicciones, sus malas decisiones y su dolor. Esa noche oró pidiendo a Jesús que lo ayudara a ser libre. Él no quería ser más miserable. Al día siguiente, Samuel sintió paz, una paz que no había experimentado en años. Y a pesar de todos sus errores pasados, por primera vez entendió que no estaba bajo condenación. Había sido perdonado por Dios y tenía la oportunidad de comenzar una nueva vida. Al pasar el tiempo, comenzó a asistir a una iglesia local y a rodearse de personas que lo apoyaban en su nuevo camino. Aprendió a caminar en el Espíritu, buscando cada día la guía de Dios en lugar de sus antiguos deseos. Y lo que recordó allí, lo que entendió, fue el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo fue clave para Samuel, pues le permitió entender que no tenía que cargar más con la culpa de su pasado, sino que podía vivir como una nueva persona libre de condena. Empezó a trabajar en proyectos que ayudaban a otros a salir de las calles y a encontrar una vida mejor, testificando a otros de cómo había sido transformado. Samuel sabía que por todo lo que había hecho no merecía el amor y la misericordia de Dios. Pero cuando leyó el capítulo 9, el verso 15, entendió
el mensaje de Dios que le decía a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entendió que Dios lo había alcanzado no por sus méritos, no por lo bueno que había hecho. Él no podía haber hecho nada bueno, sino por su gracia, por la misericordia. Este versículo le recordó que la misericordia de Dios no depende de cuán bueno o mal haya sido alguien, sino que es un regalo que Dios da según su voluntad y amor. Esta verdad fortaleció su fe, recordándole que Samuel, que era Dios quien había decidido salvarlo. Dios había decidido darle una nueva vida y no sus propios logros o esfuerzos. Samuel comenzó a vivir con una gran gratitud profunda, consciente de que su vida era un reflejo de la misericordia de Dios. La historia de Samuel nos muestra cómo cada uno de estos versos que hemos leído en estos capítulos que hemos estudiado para el día de hoy, el capítulo 6, 7, 8 y 9, realmente puede tomarse en la vida real. Samuel experimentó la realidad de la paga del pecado, luchó con su capacidad para cambiar solo, encontró la libertad de la condena en Cristo, finalmente reconoció que la misericordia soberana de Dios en su vida. En Samuel vemos cómo estos mensajes de Romanos se aplican en la vida práctica. También puede aplicarse en tu vida. ¿Sabes una cosa? No hay quien pueda salvarte del pecado, solo la gracia, la dádiva de Dios, que es vida eterna. Y tampoco solo vas a poder cambiar, no puedes cambiar solo. Y vas a exclamar como Pablo: miserable de mí. Pero lo que sí puedes hacer es que puedes encontrar una libertad en Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, pero esto no es por tus méritos, sino porque Él es misericordioso, porque dijo: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quieres tener esta experiencia en tu vida? Pídele a Dios que entre tu corazón, perdone tus pecados y te ayude a caminar en sus caminos. Que Dios te bendiga. El lunes nos vemos nuevamente cuando escuchemos en el espacio de la IBC del Corregidor Reflexiones de Vida. Hasta entonces.